mesa coloquio, condicionantes invisibles relacionados con el mantenimiento en el sector turístico, industrial y hospitalario. Tenemos 4 participantes. Voy a leer brevemente sus currículum para ubicarnos en la experiencia que cada uno de ellos tiene. Comienzo con Víctor Mendoza. ¿Sí? Ingeniero técnico de telecomunicaciones, especialidad en sonido e imagen, ingeniero acústico de Bell Ingenieros. Exponente de numerosos cursos de instrumentación acústica, así como cursos sobre ruido para el COITI, el COICO y para la ULPGC. Tenemos al doctor Martín González Santiago, doctor en medicina de la ULPGC, diploma en estudios avanzados de medicina, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, director de seguridad acreditado por el Ministerio del Interior, profesor acreditado por el Ministerio del Interior, experto universitario en técnicas policiales y bueno, una serie de cargos más aquí que nos hablan de la experiencia que tiene en esta área. Alberto Caubín Pérez, ingeniero técnico industrial en electricidad, actualmente gerente y CEO de Hidrosol Canarias, que es una empresa de proyectos, distribución y servicio técnico de maquinaria especializada en energía solar, piscinas, hidropresión, climatización, calefacción, acumulación, wellness, fundada en el año 2002. Es gerente de la empresa HATEC Importaciones, empresa importadora de productos asiáticos y profesor de cursos de climatización, energía solar, mantenimiento de instalaciones de edificios, hospitales, etcétera, y formador en diferentes cursos y proyectos relacionados con el área en Cabo Verde y en Cuba. Y Anselmo Sánchez, licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, con grado de licenciatura en el Colegio de Medicina, modalidad teórico-práctica en alergología vía MIR. Es presidente del Congreso de Interasma de diciembre en Las Palmas, presidente del Congreso Nacional de la CEICAP, presidente de la Sociedad Canaria de Alergología e Inmunología Clínica de Canarias y jefe de servicio de alergología del Hospital Universitario Insular de la Gran Canaria. Todos ellos con especialidades, como ustedes lo han escuchado, muy particulares. Yo me voy a permitir hacer una pregunta a cada uno de ellos en función de su área, porque si hago la pregunta en general, yo creo que la desperdiciaríamos más bien para que cada uno dentro de su especialidad la conteste. Comienzo con Víctor Mendoza. La temática que él maneja, por supuesto, son los sistemas antivibratorios e insonorización en el sector industrial y sistemas de caracterización de fuentes de ruido. La pregunta es, ¿qué aportan los sistemas antivibratorios a la contribución del nivel de ruido? Bueno, en primer lugar agradecer, imagino que como todos, la invitación a poder participar. Y bueno, el tema, nosotros siempre nos dedicamos a lo que es solucionar problemas de ruido y en industria un gran problema son las transmisiones estructurales. El ruido se transmite por 2 vías principalmente, la vía aérea y la estructural. Históricamente siempre ha habido un tratamiento muy exhaustivo y unas soluciones muy tradicionales para lo que es el ruido aéreo, pero la contribución del ruido estructural al ruido aéreo general que ocurre, pues tiene un alto porcentaje. Podemos decir, en una industria, en los entornos industriales, la transmisión estructural tiene el 90% de la culpa de todo el ruido que estamos escuchando. Entonces, es la parte mayormente olvidada de lo que es el estudio y demás. Entonces, si bien existen numerosas técnicas de ensayo, de análisis, de monitorización y demás, la parte antivibratoria tiene una función, pues, que después veremos en una pequeña demostración que he traído, pues primordial. ¿Por qué? Porque al final la transmisión estructural lo que hace es hacer vibrar la superficie en la cual nos apoyamos. Mucha maquinaria viene incluso ya con sus propios elastómeros, con sus amortiguadores. Pero la tendencia histórica que nos encontramos, no solo aquí en Canarias, sino en Península y fuera de España, que hemos hecho cosas, es un poco el término silent block, que bien considerado es una herramienta muy útil, pero la cultura se limita al cálculo del peso. Una maquinaria que tenga un peso determinado, distribuimos sus apoyos y buscamos un elastómero que soporte ese peso. Pero no nos paramos a preguntarnos a qué frecuencia está girando ese motor, esa bomba, que la frecuencia perturbadora es directamente proporcional de esas revoluciones. Entonces, pues dos elastómeros o 2 maquinarias que tengan un peso similar, si giran a diferentes revoluciones, tienen diferentes problemas. Y ese es uno de los principales. Y luego la durabilidad también de los elastómeros utilizados
Hay elastómeros que tienen una vida útil de 1 año, con lo cual al año dejan de ser un elastómero y se convierten en un elemento sólido que transmite vibración. Y hay elementos que tienen una durabilidad de 30 años, los puedes sumergir, pueden estar en entornos industriales, de combustibles, altas temperaturas, y es un poco lo que permite diseñar las soluciones. Es un concepto entonces dual, tiene el enfoque hacia la duración de la máquina y la duración de los elementos, pero también hacia la parte ergonómica. Claro, y principalmente esta información siempre la hemos recibido de algunos de instaladores. Determinadas maquinarias pueden alargar los procesos de mantenimiento debido a que la máquina deja de estar rígidamente anclada y, aunque tiene una parte móvil constante, beneficia el funcionamiento de la propia máquina. Buenísimo. El doctor Martín González, la temática de él es la cabina de flujo laminar e importancia de su elección y mantenimiento como elemento indispensable en la seguridad biológica en la preparación de citostáticos, la preparación, transporte y administración segura para el trabajador y el paciente oncológico con quimioterapia. Un tema interesante para el área de mantenimiento, ¿verdad? Las preguntas, ¿cuál es la importancia de una adecuada elección, así como del adecuado mantenimiento de una cabina de flujo laminar para la preparación del material citostático, es decir, para la preparación de la quimioterapia que habrá de administrar el paciente oncológico? Buenos días. Antes que nada, agradecer a la organización el poder estar aquí, como han comentado mi compañero predecesor. Y sí quiero comentarles en este foro de ingenieros, de expertos en mantenimiento, que ustedes no son el patito feo en cualquier empresa. El patito feo en cualquier empresa es un departamento de seguridad o un departamento de prevención de riesgos laborales, porque nadie quiere bailar con nosotros porque somos los más feos. Entonces, estamos siempre entre dos aguas. En cuanto a la pregunta que me formula el moderador, es de crucial importancia una adecuada elección de una cabina de flujo laminar. Si yo no elijo convenientemente una cabina de flujo laminar, pueden pasar dos cosas importantísimas. Uno, el paciente oncológico, que tiene su sistema inmune totalmente deprimido, no lo tiene en condiciones de afrontar cualquier tipo de contingencia biológica para su organismo, ese paciente puede morir de una infección, porque no se ha preparado en unas condiciones de máxima asepsia una medicación que se va a meter, se va a introducir en su cuerpo, en los reservorios, en vías principales. Eso para empezar. Y en otro lado, lo que sí tenemos que considerar que el trabajador que prepara esa medicación citotóxica, tóxica para las células, también puede tener comprometida la salud si esa cabina flujo laminar no se elige en atención a la medicación que se va a preparar. No es lo mismo preparar una nutrición parenteral que una medicación para tratamiento del cáncer. Con lo cual, si cogemos una cabina del tipo 2A, no nos va a valer. La que tiene que cogerse es una cabina de flujo laminar de clase 2B. ¿Por qué de clase 2B? Por una cuestión importantísima, y es que el 70% del aire tiene que salir al exterior y la recirculación que se permite es del 30%. En la 2A es lo contrario. Imagínense una persona con una cabina errónea trabajando cuando el efecto es acumulativo de una exposición a un fármaco tan peligroso como es la quimioterapia, teniendo en cuenta que ese fármaco se acumula en el cuerpo. Tiene un efecto probabilístico de que esa persona, por esa acumulación de ese químico tan peligroso, pueda desarrollar un cáncer. De ahí la importancia. ¿Qué pasa? Que ingeniería tiene que ir de la mano con prevención de riesgos laborales a la hora de elegir esa adecuada cabina de flujo laminar. Tiene que ir de la mano y además tiene que integrarse también con prevención, porque el artículo 14 de la Ley 3195 dice que el empresario está obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Hay que aplicar los principios básicos de actuación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y el 17 de esa misma ley dice que tienen que darse los medios, el equipamiento adecuado que garantice esa seguridad al trabajador que está haciendo su desempeño en unas situaciones donde su vida corre peligro. En líneas generales, podemos profundizar mucho más, pero igual ya apuntaremos a alguna cuestión. Entiendo, doctor, que entonces el tema de la selección es muy importante, pero yo lo encuentro muy relacionado con el tema de la
confiabilidad necesaria de un sistema como estos. Los sistemas de recirculación de aire tienen que tener una confiabilidad altísima porque está en riesgo la vida del paciente. Correcto. Tiene usted toda la razón, teniendo en cuenta que el flujo laminar se garantiza de forma vertical para evitar esos aerosoles que se puedan producir si hay una disparidad en cuanto a una multidirección de ese sentido de aire, y el trabajador puede quedar expuesto. Además, que tiene que garantizarse esa presión negativa de la cabina para que ese químico tan peligroso no salga al exterior. Y esa zona donde está ubicada la cabina tiene que tener 3 zonas bien diferenciadas. Una zona principal o zona de almacenamiento, una zona de esclusa para garantizar la entrada y la salida, para quitarse los equipos de protección individual, para ponérselo, para desechar ese tipo de cuestiones que pueden ser peligrosas, y la zona de trabajo con esa presión negativa que estamos diciendo. Igual que en un quirófano garantizamos la presión positiva para que el bicho salga de una zona que tiene que estar, ese agente biológico, para hablar con propiedad, salga de esa zona que tiene que garantizarse un nivel de asepsia para impedir una infección nosocomial al paciente que se viene a operar a lo mejor de una prótesis de cadera y sale con una enfermedad distinta por la patología que ingresa. Entonces, una cosa es que salga el bichito para no contaminar el área quirúrgica, y otra cosa es cuando se trabaja con esta química tan peligrosa, evitar que salga, y por eso la presión es negativa. De ahí la crucial importancia de una buena elección en este tipo de equipamiento, independientemente de las cuestiones de mantenimiento que después hablaremos, ¿no? Perfecto. Don Alberto Caubín, en la temática, la energía solar térmica como principio general en la producción de agua caliente y climatización. 2 preguntas juntas para que vayan en contexto. ¿Cómo se ve la realidad del mantenimiento en la industria hotelera y cuáles son los medios que tienen los hoteles para hacer el mantenimiento? Vale. Buenas tardes. Primero agradecer a Luis García, la empresa TBN, por la invitación, por su labor altruista que lleva muchos años en Canarias y es poco habitual hoy en día, el altruismo, la sociedad del conocimiento. Y después contarles un poco la experiencia en el mundo de la energía solar térmica. Llevo ya casi del año 99 trabajando con energía solar térmica. Para mí la energía solar térmica no es una opción, es una obligación en Canarias. El año pasado tuvimos 16 millones de turistas, con 2 millones de habitantes. Y esos turistas vienen buscando el sol. Y nosotros aquí en Canarias tenemos instalaciones y muchas de ellas no hay energía solar. Entonces no cuadra, ¿no?, que haya tanto sol y no utilicemos el sol como producción de agua caliente principal, aparte de ser una energía primaria, que directamente transformamos el sol en calor, y es mucho más sencilla. ¿Por qué muchas veces? Por el mantenimiento. La complejidad de las instalaciones de mantenimiento no son totalmente complejas, pero sí es verdad que es más fácil producir agua caliente con una caldera de propano o de gasóleo, o con un sistema de aerotermia. Hoy en día se está también trabajando con la geotermia. Entonces muchas veces los hoteleros tienen miedo del mantenimiento, ¿vale? El mantenimiento en Canarias en el sector hotelero y extrahotelero es bastante delicado. Entonces se pueden decir cosas y cosas no se pueden decir. Yo voy a decir lo que conozco. En el sector extrahotelero, estamos hablando de apartamentos, el mantenimiento es casi nulo. O sea, no existe mantenimiento preventivo, es más mantenimiento de emergencia, como los bomberos. Siempre estamos yendo los viernes por la tarde a arreglar averías en los hoteles que se quedan sin agua caliente. En un hotel nunca puede fallar ni el agua caliente ni la luz. Es una cosa básica, pero sí falla. ¿Y el Wi-Fi? Y el Wi-Fi, eso es fundamental. Entonces, ¿por qué falla? Porque no hace ese mantenimiento. ¿Qué pasa? Los medios humanos son muy escasos en los hoteles, ¿vale? El mismo de mantenimiento puede ser el piscinero, el que repara los jardines, el que repara las habitaciones, el que abre las habitaciones. En complejos pequeños de menos de 30 habitaciones, 40 habitaciones, suele ser una persona que hace todo ese tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo va a hacer esa persona mantenimiento preventivo? Es imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? O que las instalaciones estén muy bien dimensionadas, muy bien automatizadas y muy bien telecontroladas por sistemas externos, que desde que hay una avería directamente a la empresa gestora le avise de la avería, o subcontratar los servicios de mantenimiento con empresas profesionales. ¿Vale? Por regla general también funcionan muy bien las empresas de servicio energético, que son empresas que venden esa energía y se dedican a hacer durante X años el mantenimiento. Y también es muy importante ver el tipo de cliente, ver los medios que dispone el cliente, ver el tipo de instalación y que la instalación se dimensione en función de lo que tiene el cliente. Que el problema que nos pasa aquí muchas veces es que vienen proyectos exteriores, vienen proyectos copiados de fuera y no se dimensiona el uso
con el proyecto. Entonces, lo que siempre pretendo es, primero, estudiar al cliente, estudiar muy bien los consumos, estudiar los medios que dispone el cliente, si dispone de medios humanos para poder hacer un mantenimiento, y después, todo lo que sea, todo tipo de controles a distancia, tomar medidas de datos, tomar medidas de contadores de energía, contadores de agua, contadores de todo tipo, contadores de consumo de gas, antes de hacer una instalación, para saber qué consume cada elemento del hotel y poderlo maximizar. Por lo que escucho, la problemática es muy similar a la que tenemos en otros países. Hay una tendencia muy novedosa en el tema del mantenimiento de lo que son edificios e instalaciones. Yo lo escucho como la muerte del Departamento de Servicios Generales, que es ese personaje que hace de todo, y el nacimiento de Facility Management como una tecnología y como un concepto profesional de hacer la gestión del mantenimiento de edificios e instalaciones. Hay una norma internacional que habla acerca de cómo se deben hacer correctamente el mantenimiento en ese tipo de instalaciones. Entonces yo creo que estamos en un parteaguas, todos estamos viendo más o menos el mismo concepto de desaparecer el concepto del todólogo, del mantenimiento al bombero, ¿verdad? A la reparación final, y crear una estrategia muy similar. En la segunda pregunta voy a ser un poquito más profundo aquí en el tema. Bueno, muchas gracias. Regresamos con don Víctor. Le voy a hacer una pregunta más. En términos de vida útil, ¿qué beneficio aporta a la maquinaria industrial el concepto del nivel de ruido, del control del nivel de ruido? Bueno, además de la maquinaria que comentamos antes un poco levemente, se da bastante, como comentábamos antes, en maquinaria, por ejemplo, basada en rodamientos, en partes móviles. Son los técnicos los que me han dicho que después de la intervención, bien sea en la máquina o muchas veces la solución, pasa por construir una losa amortiguada que vaya a albergar a la maquinaria, que es una solución muchas veces a largo plazo con el fin de, oye, ¿tienes previsto aumentar o ampliar el número de maquinarias que vas a poner en esta cubierta? Pues lo construyes una vez y ya estás preparado para ello. No tienes que estar actuando cada vez. Y entonces, todo este tipo de soluciones, sobre todo ya si hablamos de naves industriales que suelen estar compuestas por hormigones, ventanas, chapas metálicas, o sea, elementos que llaman a la reverberación para aumentar todo el ruido que están recibiendo, lo que se consigue, aparte de prolongar el periodo de mantenimiento en la máquina, lo que conseguimos es bajar el nivel de ruido general de esa sala. Al final la gente muchas veces no es capaz de decir, bueno, teníamos 110 decibelios y ahora tenemos 96. Da igual, es un pepinazo, sí, obviamente. Pero las EPIs empiezan a funcionar cuando tienes 96 como foco de ruido y no 116. Es cierto que una sala de soplantes hemos llegado a estar con unas EPIs activas que tienes llamadas por Bluetooth a tu teléfono y puedes hablar con el fabricante, estar con el manual delante y estar actuando en un entorno de ruido. Pero claro, ayer también lo comentaban el hecho del factor humano, el tema de los inspectores. Nosotros en centrales de generación de energía hemos tenido que cerrar o, digamos, apantallar un generador que está en funcionamiento mientras se está reparando el contiguo, y son niveles extremadamente altos. Entonces, todo ese tipo de soluciones al final lo que permiten es, aparte de que la industria tenga que cumplir tanto al entorno exterior como en el interior, que los trabajadores, los clientes muchas veces, como puede ser un hotel, que no deja de ser una mini industria, o un hospital, que también hemos tenido experiencias en ese sentido, y proveedores, o sea, personas que pasan por esa actividad tienen que estar protegidos frente al ruido, que es un contaminante, como todo el mundo sabe, no mata, aunque sí tiene unas enfermedades que provoca a largo plazo, como todo el mundo sabe, y principalmente esa es digamos, el beneficio. Rara vez se hace esto al principio de un proyecto, siempre llegamos al final de todo, pero todo esto se puede simular, hay modelos predictivos, encender toda esta maquinaria de forma individual, por grupos, y todas estas respuestas se pueden tener antes de invertir un solo euro. Con lo cual también, usted comentaba ayer que hay que conocer la gestión de la empresa, la tenemos que conocer, no podemos modificar su procedimiento de producción, pero si encima podemos optimizar las inversiones del cliente para que sepa en qué ejercicios debe ejecutar este tipo de soluciones, incluso las medidas correctivas a posteriores, pues todo esto es lo que aporta el estudio acústico de las condiciones para una empresa.
Sí, en ese sentido. Esta mañana nos mencionaba Pino acerca de el tema de la industria verde, el turismo verde. Yo creo que también estamos todos muy conscientes de cada vez más el cuidado a la persona, el cuidado de la ergonomía y de la comodidad de las personas que trabajan con nosotros. En la parte de vibraciones hay otros modos de falla de piezas y repuestos en almacenamiento que se dañan por las vibraciones que provienen de la maquinaria. Entonces, ese es otro elemento importante que tiene como una repercusión en la prolongación de la vida de los componentes que se van a instalar a las máquinas. Y forma parte de los responsables técnicos de muchas industrias. Llevan 20 años ubicados cerca de la sala de máquinas que las están viendo y tienen una vibración en su despacho y trabajan con una vibración en su despacho y cuando se rompe una maquinaria él lo detecta porque deja de vibrar el despacho como él está acostumbrado a sentirlo. Y claro, es muy llamativo, pero ese entorno existe y sabemos la limitación que tiene en el tema de vibraciones. Yo, por terminar, simplemente necesitaré un micrófono de mano para una pequeña demostración de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo no? Que de un minuto, no llevamos tiempo, básicamente, para que lo veamos. Pero es un ejemplo bastante visual de todo esto que yo puedo contar, que se crea un poco más. Esto es una maquinita, como ustedes ven, que tiene un nivel de ruido. Esto puede ser cualquier fuente. ¿Está encendido el micrófono? Sí, vale. Bueno, no sé si son capaces de escucharlo. Pero todo esto son las bombas, los grupos electrógenos, las máquinas de climatización, motores de bombeo que tenemos en nuestras industrias. Este es la ficha técnica, nos viene con un nivel de ruido que es este en laboratorio. Pero cuando esto lo apoyamos en una superficie, ocurre esto. Se amplifica. No es que la máquina emita un mayor nivel, es la estructura sobre la que estamos. Entonces, la creencia de que el ruido se encierra, como puede ser un cerramiento acústico, que tenga masa, que tenga absorción, nos va a quitar el problema, es erróneo. El primer paso que debemos seguir siempre es utilizar los elastómeros, materiales elásticos, bien diseñados, para poder reducir el ruido de la máquina. Y si luego ese ruido aéreo sigue siendo nocivo o molesta, es cuando aplicamos el cerramiento acústico. Pues básicamente les puedo hablar 10 horas de esto, pero en un minuto es bastante elocuente. Por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? Saca la maquinita y entendemos más rápido. Don Anselmo, perdón que no lo incluí en la primera ronda, discúlpeme. La temática, proyecto impacto clima, donde se valoraron las repercusiones sociosanitarias del cambio climático en Canarias, se valora la interacción de variables climáticas y su vulnerabilidad en aspectos sociales, naturales y económicos. Pregunta, repercusiones de la climatización en la salud. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación de don Luis García y felicitar al comité organizador, ¿verdad? Perdón que estoy un poco catarrado. Nosotros hicimos un proyecto Impacto Clima en Tenerife para establecer un poco el modelo de seguimiento de la vulnerabilidad del cambio climático en nuestro archipiélago. Nos reunimos unos 30 expertos donde tocamos todas las áreas, ¿no? A mí me tocó el área sanitaria y estudiamos los aspectos sociales, los aspectos económicos y las repercusiones de las variables que encontramos alteradas, fundamentalmente el aumento de la temperatura en un seguimiento de 40 años, la disminución de la pluviometría también, por ejemplo, el polvo sahariano, que es un fenómeno atmosférico que está incidiendo muchísimo en nuestro archipiélago, como consecuencia del ensanchamiento del anticiclón de las Azores. Es decir, se crean unos vientos circulares que arrastran el polvo sahariano, cuya investigación ha visto cómo hay no solo partículas de sílice, sino también esporas de hongos, Aspergillus, incluso hasta el DDT, curiosamente un pesticida que ha estado prohibido totalmente como consecuencia de la agricultura, que se sigue utilizando este veneno en Marruecos, ¿no? Entonces, la repercusión que tiene este polvo sahariano, que ha aumentado con el cambio climático en incidencia y en concentración del polvo, es que siempre coincide con un aumento de la temperatura y una disminución de la humedad.
afecta fundamentalmente a pacientes con patología respiratoria, asmáticos, en fin, riníticos, los pacientes con dermatitis atópica, pero también se ha visto la repercusión bajo el punto de vista de la ingeniería aeronáutica, cómo esas partículas de sílice se depositan en las señales acústicas de navegación aérea que dificulta el aterrizaje del avión y que muchas veces se desvían, ¿no? Esto es un fenómeno que está realmente ocurriendo en nuestras islas y hay que tener consideración. Hemos visto también, con respecto al agua del mar, un aumento de la acidificación y un aumento de la temperatura que conlleva una variación, una variabilidad de las especies marinas, la aparición de nuevas especies marinas que dificultan incluso o alteran la pesca, ¿no? En todos los sentidos. Con respecto a otro fenómeno llamativo, ha sido en relación, por ejemplo, con la contaminación atmosférica, que hemos visto cómo contaminantes, hemos estudiado la contaminación del aire interior y exterior de las viviendas y se ha visto cómo la contaminación del aire interior es 7 veces mayor que la del aire exterior. Ya se comentó anteriormente en relación con el estudio sanitario de la aplicación de citostáticos por parte del compañero en los flujos laminares. También hemos estudiado el aire acondicionado, es decir, el problema del aire acondicionado es que cada vez con el aumento de la temperatura hay un mayor consumo a nivel mundial y, lógicamente, una mayor emisión de CO2, estableciendo pues, un círculo vicioso continuamente. Aparte de eso, se ha visto cómo el aire acondicionado es un emisor de partículas víricas bacterianas, de hongos, de aspergillus, incluso de ácaros. Luego se plantea un problema serio en cuanto al control de lo que es la propia climatización. Entonces, hay proyectos encaminados a nuevos modelos arquitectónicos tratando de disminuir esta contaminación del aire y, por supuesto, la incidencia del polvo sahariano o siroco que conocemos habitualmente. Me estoy refiriendo al biofir y o sea, lo que es la vegetación, la fabricación vertical de plantas, que no solo supone una belleza en la estructura de una casa, sino que también mantienen, digamos, la temperatura interior de dicha vivienda, disminuye, producen oxígeno y absorbe partículas contaminantes como son el CO2 y sustancias volátiles, ¿no? Es decir, que hay un modelo experimental que se está estudiando, incluso en nuestra isla, para lo que es un mantenimiento sostenible, un ahorro energético fundamentalmente, ¿no? Luego, a nivel patológico, aparte del asma, rinitis, se ha visto, por ejemplo, una gran vinculación, contaminación, enfermedades cardiovasculares. Y curioso y paradójicamente, el ictus ha superado a los cuadros de infarto y se le relaciona actualmente con todas estas partículas contaminantes, ¿no? Otro de los problemas que tenemos son los microplásticos que nos llega a través de los peces, ¿no? Que a su vez tienen productos químicos que son cancerígenos, ¿no? Entonces, es un problema serio. Realmente hay países que han abandonado el plástico. Curioso y paradójicamente, Marruecos desde hace 4 años tiene telas, o sea, no son bolsas de plástico, son de tela biodegradable y actualmente se han hecho estudios de telas que se pueden utilizar como una alternativa. Pero curiosamente en este país el de la tienda te tiene que vender el plástico porque le obligan, si no le multan, ¿no? Entonces estamos en contradicciones y yo pienso que es que las autoridades no han tomado conciencia de este tema, ¿no? Entonces quiero resumir ya. Yo estoy dentro del proyecto Impacto Clima, que estamos tratando de concienciar a la población, porque hay un escepticismo y un pesimismo a las consecuencias del cambio climático. La gente no está sensibilizada. Sí, se progresa mucho. Acabo de ver este letrero aquí en Infecar que me ha encantado, todas las medidas encaminadas a evitar todas las emisiones, ¿no? Pero vamos, yo pienso que entre todos podemos colaborar y aportar nuestros granitos de arena
y no ser tan pesimista, porque muchos científicos son pesimistas, ¿no? En los acuerdos que ha habido internacionales, desgraciadamente, países como Estados Unidos o Kioto no están cumpliendo la normativa por intereses económicos, y eso también repercute, ¿no? Pero también hay que decir que dentro del cambio climático hay causas internas del globo terráqueo, de la energía del núcleo terráqueo, de los desplazamientos tectónicos, etcétera, etcétera, que también que no podemos controlar. Pues muchísimas gracias, yo no quiero extenderme mucho en este sentido, ¿no? Bueno, sí, y parte de lo que tiene que ver con el cambio climático, todos tenemos la posibilidad de poner nuestro granito de arena, como bien decimos, los países y los protocolos y los acuerdos tienen un objeto a nivel muy grande, muy holístico, pero a nivel personas todos podemos hacer lo necesario en el día a día para impactar lo menos posible. Yo siempre he creído que los gobiernos ven las cosas de una manera, pero lo que podamos hacer nosotros individualmente en el día a día puede tener incluso más impacto, convenciendo o trabajando una botella menos de agua, una bolsa menos, que utilicemos un día caminar un poco más en vez de utilizar el auto. Todo eso tiene un impacto muy grande en la parte de controlar, y creo que son acciones que pudieran tener más impacto inclusive que los grandes acuerdos de las naciones. Muy bien, bueno, continuamos, doctor Martín González, le pregunto, además de lo relatado con relación al mantenimiento, ¿qué otras cuestiones han de observarse para garantizar una administración segura en cualquiera de sus fases, tanto para el trabajador como para el paciente oncológico que recibe este tipo de medicación tan especial? Bueno, es importante y lo que quiero es abrir un poquito los ojos al público que está ahora mismo en este congreso internacional, que sepan que el transporte hay que cuidarlo mucho. Y hay dos tipos de transporte. Hay un transporte externo que solo está permitido de las compañías farmacéuticas a los servicios de farmacias hospitalarias, siempre en envases primarios. Ese es el único transporte externo permitido. Si por casualidad en un hospital fallara la cabina de flujo laminar, que es donde se prepara esa medicación oncológica en atención a la prescripción del especialista en oncología, lo ideal, para no comprometer esa seguridad o esa salud, tanto del trabajador como del paciente, si el médico es buen médico, cogerá su juramento hipocrático y el primum non nocere. Lo primero es no hacer daño al paciente. Con lo cual, lo que hará o debería hacer es cerrar esa cabina de flujo laminar y ese hospital de día. ¿Por qué? Porque otro tipo de transporte externo está totalmente prohibido. Si, por ejemplo, pongan ustedes un caso, fallara una cabina de flujo laminar en el hospital San Martín, por coger mi nombre, ¿no? Un hipotético hospital. Digo, bueno, pues voy a hablar con el hospital San Marcial a ver si ellos me fabrican esa medicación para el cáncer y me la traen para yo administrarla a los pacientes y no perder, pues, caja, porque evidentemente, bueno, pues todo puede influir. Pues eso está prohibido. ¿Por qué? Porque ese centro San Marcial no tendrá autorización para fabricar para terceros porque ese envase ya no es un envase primario, ya no es un envase que está herméticamente cerrado, ya es un envase que está preparado con esa prescripción del oncólogo para administrar directamente al paciente en función de las necesidades o el estadio del cáncer en el que él se encuentra. ¿Qué pasaría? Que evidentemente ya supondría ese transporte externo un punto de infección cruzada y la posibilidad de que ese paciente oncológico pueda recibir una infección y el paciente no va a morir de cáncer, va a morir de una infección. Pero es que un paciente oncológico no se le hacen necropsias, lo que comúnmente, de forma un poquito torticera, se llaman autopsias, ¿no? Porque nadie se puede hacer o autopsiar a sí mismo. Con lo cual, eso tienen que tenerlo en cuenta. Y encima, tiene que haber un transporte habilitado y acreditado. No vale que el Hospital San Marcial transporte esa medicación en un vehículo privado, en un vehículo público, porque estamos todavía favoreciendo más esos puntos de infección cruzada. Solamente se permite el transporte interno, desde la cabina de flujo laminar, cuando ya esa medicación ha sido preparada en atención a las dosis que necesita el paciente,
en el menor trayecto posible, por un circuito limpio que no puede utilizarse un ascensor de sucio para subir esa medicación, para que al paciente le llegue con toda la garantía. Si recapitulamos, si la cabina de flujo laminar no es la adecuada, ya estamos teniendo en cuenta que ya puede haber desde la propia fabricación pues puntos porque no garantizan ese nivel de asepsia que tiene que garantizarse para preparar esa medicación. El transporte tiene que hacerse como tiene que hacerse. En envases primarios si es externo, internamente con todas las garantías de seguridad, en envases opacos, irrompibles, porque también puede generarse un problema importante. Ya no solo que el paciente oncológico reciba una medicación con una carga microbiana que se lo puede cargar, sino que si hay una extravasación, una salida, una rotura de ese vial y si el envase no es el adecuado, puede comprometer la salud de aquellas personas que estén en el entorno. Hay que trabajar dando formación, información, artículo 18, artículo 19 de la 3195. Hay que coger y garantizar siempre la trazabilidad para garantizar la seguridad tanto del paciente como del trabajador. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, cogiendo un poco la palabra del testigo que acaba de ilustrarnos con el tema del polvo sahariano, los problemas que estamos teniendo ahora a nivel medioambiental, que un químico, para nosotros determinar esa peligrosidad del químico, tienen que valorarse dos cuestiones importantes. Una, es el tiempo de exposición a ese químico y la otra, la concentración de ese químico. Si, por ejemplo, administramos a ese paciente esa medicación en las dosis prescritas, esas excretas del paciente hay que tratarse también como residuos citotóxicos, con lo cual el baño tendrá que tener un sistema de lavado continuo, como si fuera una cisterna rota. ¿Para qué? Para diluir esa concentración del químico y que a nivel medioambiental no vaya al mar y comamos, pues yo que soy un fanático de la comida japonesa, pues me meto mi sashimi, mi sushi, con una carga importante de un químico citotóxico o citostático. O sea, esas cositas hay que tenerlas siempre en consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre y cuando la cabina sea la adecuada, no hay ningún problema. A nivel de mantenimiento, esa cabina tiene que estar conectada al grupo electrógeno, porque si se para cuando se está trabajando porque hay un cero eléctrico, el trabajador puede verse afectado en su seguridad de salud. Y ese químico que se está preparando, al no existir ese flujo laminar, esa presión negativa que garantiza esos niveles de asepsia, con otro tipo de requisitos de limpieza y demás, pues estamos comprometiendo también la seguridad y salud de ese paciente. ¿Qué quiero decirles? Que todo es mucho más complejo y que sepan que no se permite el transporte externo, salvo compañías farmacéuticas, al propio hospital, en envases primarios. En envases secundarios solamente se permite el transporte interno. ¿De acuerdo? Eso ténganlo siempre porque si ven algo que es anormal en este tipo de cuestiones, pues tenemos que pensar que algo está pasando mal. Y la peligrosidad de ese producto es muy, muy alta. Ya veo por qué esta mesa coloquio se llama condicionantes invisibles relacionados con el mantenimiento en el sector turístico, industrial y hospitalario. Son cosas que pasan seguramente desapercibidos para muchos de nosotros y podemos identificar la gran seriedad que esto tiene. Ayer Fermín nos mostraba una fotografía de un avión cayendo, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de conceptos todavía más cercanos a lo que es nuestra vida y la salud. Sí, solo un inciso. Imagínense no solamente se engancha a ese grupo electrógeno, sino se hace una limpieza adecuada de esos 3 filtros absolutos que tiene que tener esa cabina, hasta con una cabina errónea que no valga, ya no se está haciendo un control a un 30% o a un 70% en función del tipo de cabina, sino es que ese control, esa asepsia es nula, tanto para el trabajador como para el paciente, porque no se ha hecho un cambio de ese filtrado de forma como lo indica el propio fabricante de esa cabina de flujo laminar y comprometemos más la seguridad tanto de uno como de otro. Correcto. Don Anselmo, influencia de la calima en las señales aeronáuticas y rendimiento de placas fotovoltaicas. Sí, bueno, lo comenté un poco, a ver si se oye ahora. Sí, realmente esto es una observación, no hay muchos estudios, pero es una realidad que está ocurriendo. Es decir,
La explicación radica fundamentalmente porque el polvo sahariano trae una alta concentración de sílice y el depósito del sílice en las placas fotovoltaicas, así como en las señales de acústicas o de señalización, se ven alteradas, se ven disminuidas. Incluso, lo notamos en el rendimiento del agua caliente dentro del domicilio. O sea, pero realmente no hay... la investigación es un poco, bajo el punto de vista bibliográfico, es muy pobre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un hecho objetivable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí ¿cómo se retira entonces el sílice de lo que serían las placas? En las instalaciones... ¿Se oye? En las instalaciones fotovoltaicas sí es verdad que le afecta el clima, pero en realidad la instalación fotovoltaica lo que estamos recuperando es dinero. Sí. Entonces ahí sí es importante. En la térmica no tanto, porque en la térmica producimos agua caliente y no se ve tanto lo que afecta, pero en fotovoltaica sí afecta la limpieza. La limpieza simplemente se hace con agua y con un paño, no tiene mucha ciencia. ¿Otra vez? Y con aire. Bueno, el problema de las instalaciones fotovoltaicas es que no son pequeñas, no limpias 2 paneles, sino tienes que limpiar 2000. Claro. Entonces es un trabajo tedioso. Ahí se ha visto alguna instalación de limpieza con drones, pero todavía se sigue haciendo manual principalmente. Porque baja la eficiencia entonces. Baja la eficiencia y al bajar la eficiencia baja el bolsillo, que es lo que duele. Bueno, les tengo otra mala noticia. Todo ese polvo del Sahara que viene con mucho silicio es altamente abrasivo. Entonces, cuando eso es respirado por las máquinas y pasa dentro de los componentes de las máquinas, se dañan rodamientos, se dañan bombas, se llaman engranes. Entonces, no solamente tenemos un problema que afecta, ya vimos, a 2 áreas, sino también a la parte mecánica y rotativa de los componentes de la máquina. ¿Sí? O sea, es un problema bastante serio. Bueno, continúo aquí con Alberto. Bueno, ya nos comentaste un poco al respecto de si está profesionalizado o no el tema del mantenimiento en la industria hotelera. Me salgo un poquito del contexto y hago una pregunta un poquito más personal. Escuchando lo que habló Jesús Lavoy, el tema de mantenimiento 4.0, la automatización, los sensores, ¿cómo veríamos esto movido del entorno del mantenimiento industrial al mantenimiento no solamente hotelero de hospitales y del resto de la industria del turismo? Tal como te comentaba antes, el mantenimiento aquí se sigue viendo como gasto, ¿vale? En los 19, 20 años que estamos viendo instalaciones, siempre que veo una instalación, cuando tú entras en una instalación limpia, etiquetada y bien marcada, suele ser porque el director o la cadena hotelera es extranjera. Solamente nórdicos son los que confían mucho en la importancia de una buena presencia de la instalación, porque eso lleva un buen mantenimiento. Entonces yo todavía veo muy lejos la 4.0 en mantenimiento en Canarias. Yo personalmente lo veo lejos. Todavía se sigue haciendo mucha instalación básica, ¿vale? Y se confía poco, sobre todo porque el mantenimiento se mete en el apartado de gastos al director y los directores tienen un plazo de 4 o 5 años de tienen que amortizar lo máximo posible la inversión, entonces es complicado que vean invertir en mantenimiento. Vamos, invierten más en algo que sea visual que en algo que no se vea. También es verdad que estamos en manos de los clientes, o sea, ya me están haciendo así con tiempo, ahora mismo me hacen así. Estamos iguales. Estamos en manos de los clientes porque el cliente cada vez es más exigente. Lo hemos hablado con don Mariano, que está por ahí. Sí. Tenemos instalaciones delante de la playa, a 20 metros, pero tenemos que hacer piscinas de 2.000 metros cúbicos y climatizarlas y ponerles hidromasaje, cuando el mar, que es el mejor hidromasaje que hay en el mundo, está a 20 pasos. Sí. Tenemos que poner juegos para niños, tenemos que poner todo tipo de instalaciones cada vez con consumo eléctrico y con maquinaria. Entonces, todo eso es muy difícil de llevar después con un mantenimiento preventivo. O sea, si favorecemos ese tipo de instalaciones, pues después nos dedicamos parte de la inversión en mantenimiento. Por eso yo siempre creo que cuando se haga un proyecto de este tipo, de cualquier proyecto, hay que incluir el mantenimiento mínimo de 5 a 7 años, que son los plazos de amortización, el mantenimiento meterlo dentro del proyecto y que esté incluido en el precio y se pueda finalizar la instalación con garantía de que durante 7 años mínimo se va a hacer un mantenimiento. Perfecto. Bueno, lo que vemos aquí entonces es una muy buena oportunidad de profesionalizar, una buena oportunidad de estandarizar los procedimientos y los procesos y bueno, buscar que
la profesión del mantenimiento contribuya específicamente a preservar la salud, a hacer más económico, más ecológico nuestro mundo y que todos vivamos mejor. Yo quiero agradecer a los participantes de esta mesa coloquio sus aportes, su apego al programa y bueno, pues agradecerles también a ustedes su atención. Muchas gracias.